La Anunciación a María es la invitación de Dios a permanecer en el propio puesto en el mundo, y ello no puede no pasar a través de la cruz, pero pasa de la cruz a la resurrección, no en el más allá, sino aquí. La Anunciación a María es una obra de teatro escrita por Paul Claudel a lo largo de 20 años, a partir de una pieza temprana, La joven Violaine, de 1882. El título remite al Evangelio según San Lucas y a la aparición del ángel Gabriel a la Virgen María para anunciarle su próxima maternidad. Podríamos despachar la presentación de la obra con una reseña de programa de mano, como el que fue preparado para el quinto Festival de Teatro Joven de la Universidad Católica Argentina. El drama de la Anunciación de María narra la decisión de un noble menor, Amber Court, de peregrinar a Tierra Santa. Ahí comienza la historia de una ruptura familiar, a la que se une la imprevista aparición de la lepra. Su hija primogénita, Violaine, en un acto de compasión, besa a Pierre de Craon, constructor de catedrales, contagiándose de lepra. El padre parte sin saberlo, comprometiéndola en matrimonio con un joven que trabaja con ellos, Jacques, el que al tomar conciencia de la enfermedad de Violaine, la rechaza. Finalmente Mara, la hermana menor de Violaine, termina casándose con Jacques, y de esta unión tienen una hija. La niña muere inesperadamente, y Mara recurre con toda su furia a la leprosa para que la resucite. El final lo marca el regreso inesperado de Amber Court, que hace surgir un juicio vital de todos los implicados. Incluso podríamos adentrarnos en los aspectos relacionados con la crítica literaria, pero no, vamos a mirar la obra como se recomienda que se haga con toda la producción del autor. Para leer a Claudel y para comprenderlo y admirarlo, conviene hacerlo desde su entera y jubilosa aceptación del mundo, tal como él mismo declara. No busquéis en mí la circunferencia, buscad el centro. Es necesario, pues, conocer el autor para poder acercarnos a su obra. Paul Claudel nace el 6 de agosto de 1868 en Villeneuve-sur-Fer, educándose primero con las hermanas de la doctrina cristiana, luego con un preceptor en casa, más tarde en el Colegio Municipal de Passy y finalmente en París, en el Liceo Luis el Grande. Lee a Victor Hugo, a Zola y la vida de Jesús de Renan. Estudiar a Darwin, Comte y Kant le dan una visión desesperada del mundo, se convierte en un rebelde y pierde la fe. El ambiente filosófico en el que vive no le ayudó a dar sentido a un acontecimiento importante en su vida, la muerte de su abuelo. Se licenció en Derecho en 1888 y realizó la memoria en Ciencias Políticas en 1889, lo que determinará su vida posterior. Trabaja como diplomático francés y de vicecónsul en Nueva York pasa a viajar por Oriente. Contrae matrimonio en 1906 con Reine Sainte-Marie Perrin, con la que reconoce su vocación. Muere el 23 de febrero de 1955 en París. Su biografía no se entendería sin tener en cuenta un hecho que marcaría toda su vida. Nos lo cuenta él mismo. Nos situamos el 25 de diciembre de 1886, durante el oficio de Navidad, en la Catedral Notre-Dame de París. Entonces se produjo un acontecimiento que domina toda mi vida. Bruscamente mi corazón fue alcanzado y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal levantamiento de todo mi ser, con una convicción tan poderosa, con una certidumbre exenta de toda clase de duda, que desde entonces todos los libros, todos los razonamientos, todos los azares de una vida agitada no han podido conmover mi fe, ni en verdad rozarla. Había experimentado de pronto el sentimiento desgarrador de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, una revelación inefable. Desde este punto, desde esta posición, Claudel desarrolla toda su obra, de la que es culmen la Anunciación a María. ¿Qué recomienda el autor a los actores que representen su obra? ¿Qué tiene él que decir sobre la misma? Oigamos de nuevo sus palabras. El actor es un artista y no un crítico.
Su propósito no consiste en hacer que se comprenda un texto, sino en hacer vivir un personaje. Debe pues compenetrarse del espíritu y del sentimiento del papel que encarna, de modo que su lenguaje escénico parezca su expresión natural. Es, por lo tanto, él mismo el que nos está dando la clave para la aproximación a la obra. La historia de este drama medieval es intemporal, se corresponde a la historia del hombre, de todos y cada uno de los hombres, de tal modo que a lo largo de la obra se van observando las actitudes que puede adoptar para hacer frente a las circunstancias que acontecen en el cotidiano vivir. Es un drama sobre la vocación del hombre. Es en las circunstancias, en el modo de afrontarlas, donde se pone de manifiesto el lugar en el que está puesto el corazón. Desde aquellos que reconocen en los acontecimientos la mano misericordiosa de la providencia, y aun con sus errores, limitaciones, nervios y temores, también con sus aciertos, responden en consecuencia hasta los que consideran que la realidad debe ser la proyección de sus deseos, considerándolos algo absoluto, de valor ilimitado, convirtiéndolos en una exigencia de su propia condición humana. De este modo aparece una terna de personajes por grupo, Pierre de Craon, Violaine y Amber Course por un lado, y Mara, Jacques Jury, Elizabeth, la madre, por el otro. Todos ellos son personajes muy reales, muy humanos, en los que se reflejan de forma palmaria todas las actitudes que pueden tomarse ante las circunstancias, rodeados de una serie de comparsas que se conducen como un sustrato social, que irreflexivo participa, aunque no protagoniza, del drama principal, y que permiten situarlo dentro de un contexto histórico concreto, que con su complejidad social, política y religiosa representa cualquier eventual entorno. Está ambientada, a propósito, en la época en la que el gótico florece en las catedrales francesas. No es casual, pues, que esta obra tenga apariencia de una catedral gótica, imponente, monumental y de compleja simbología. En ella cada elemento señala hacia el cielo, y está situada históricamente a finales de la Edad Media, a la que atribuimos como característica la definición del hombre en función de su relación con Dios. El amor es el creador de lo humano en su dimensión plena, es decir, el amor crea la historia de la persona porque hace surgir un pueblo. Los tres primeros personajes son los que se reconocen hechos por otro, los que ante las circunstancias en las que hay que decidir y actuar, abrazan y recorren el camino de su propia vocación, que es ser conscientes de que la vida no les pertenece, es un regalo. Pierre de Craon es el leproso constructor de catedrales, el hombre de fe, que a pesar de sus errores y limitaciones, es capaz de comprender que puede ser amado, y amado con una distancia virginal. Este saber dejarse amar le salva, aunque no le libera de sus sufrimientos ni le anestesia sus deseos. Se siente desgraciado, porque no alcanza los objetivos que desea, pero a la vez se ve traspasado por la belleza que ve crecer ante sus ojos, por medio de su trabajo, y reconoce en ella a aquel que le construye, al maestro de las obras que decide el lugar de cada piedra y que hace crecer el templo de su vida. En definitiva, en su vida y con su trabajo, reconoce que es otro el que le construye. Pierre de Craon representa la fe. Amber Course es el hombre esperanzado, el que ha construido con sus manos el hogar, el que ha levantado la casa y la ha gobernado con prudencia. Su corazón le reclama, le exige un esfuerzo brutal, le impulsa a abandonar a su familia y su casa, para en la pobreza y el esfuerzo de la peregrinación
encontrar la confianza en los atribulados tiempos en los que vive. No busca, en este abandono a la providencia, nada para él, sino una clarificación para su patria. Hay dos reyes que no reinan en una Francia sumida en una interminable guerra, y para la Iglesia, que vive el cisma de Occidente, con 3 papas y un concilio que no lo reconoce. Tiene la esperanza de encontrar las respuestas peregrinando, es decir, recorriendo un camino, hasta la mismísima tierra de Jesús, visitando su sepulcro, porque reconoce en Cristo al autor y al Salvador de toda la realidad humana. Amber Kors representa la esperanza. Violaine es la encarnación de la persona que se siente amada y por ello se ve impulsada a amar. En los primeros momentos está realmente contenta, es joven, es bella, ama y es amada por aquel a quien han decidido darla en matrimonio. Su gozo exultante le impulsa a compartir su felicidad con el que es más desgraciado, con el leproso Pierre de Craon, a quien besa. Pero este beso se convierte en un hecho, un acontecimiento que cambiará su vida, también la del constructor de catedrales, pues se contagia de la lepra. En realidad, será ella la que asuma la enfermedad, sanando así al maestro de las obras. Apartada por ello de su prometido, de su familia y de toda relación social, sufre en soledad su enfermedad, como un gran sacrificio, entregando su vida, lo que no impide que continúe siendo feliz. Es más, gracias a este enorme sacrificio ama con más intensidad, desde la lejanía a los que forman parte de su vida. Y este amor, reflejo del amor que ella reconoce que ha recibido gratuitamente y que del mismo modo entrega, llega a su culminación cuando en sus brazos vuelve a la vida la pequeña hija de su hermana. Violaine representa la caridad. Los otros 3 personajes son buscadores, pero están desorientados. Son hombres que se autoafirman, que se creen capaces de conseguirlo todo con sus propias fuerzas, con su habilidad e inteligencia, que se reconocen a sí mismos como algo absoluto, potenciando lo que creen sus fortalezas y minimizando lo que consideran sus debilidades. La realidad, la objetividad de las circunstancias no tiene gran importancia para ellos. Solo la ilimitada pasión por alcanzar sus objetivos es lo que les guía. Son personajes muy humanos, muy de carne y hueso, impulsados por su deseo de alcanzar un destino bueno, pero pretenden que la realidad se configure a imagen de sus conveniencias, de lo que estiman son sus derechos, y no como un medio para lograr lo que realmente es bueno para ellos. Representan al hombre que se autoafirma sobre todas las cosas y en todas las circunstancias. En el fondo, al hombre que se hace a sí mismo. Elizabeth, la madre, es una mujer que se deja llevar, que permanentemente, en cada ocasión, ante cada circunstancia va trampeando con la vida, porque ella solo tiene un objetivo: pasar la vida, vivir bien, no llevarse disgustos, no tener problemas. Carece de criterio sobre las cosas porque su vida no tiene objetivos definidos, ni ejerce su libertad ni reconoce la autoridad. Todo para ella es mutable, nada es definitivo. Elizabeth es una mujer sin fe. Jacques Curie es el hombre que establece, a su juicio, lo que está bien y lo que está mal. Es un moralista que cree que lo más importante es la coherencia en la vida, y que alcanzarla es solo cuestión de esfuerzo personal. Trabajador decidido, intenta por todos los medios conseguir sus objetivos, alcanzar sus metas, manteniendo las cosas en orden y bajo control. Compra, vende, viaja,
En definitiva, cree que todo lo puede. Jacques Uri es la viva imagen del hombre sin esperanza. El último de los personajes protagonistas es Mara, que significa amarga. Es una mujer que todo lo quiere para sí, y lo quiere ahora, que cree que tiene derecho a todo, y por lo tanto lo exige de manera apremiante. Lo quiere todo, cosas, personas, relaciones, de una manera absoluta, poseyéndolo de forma aplastante y excluyente. Su voluntad, el cumplimiento de sus deseos, está por encima de cualquier cosa, incluso de su propia vida, y desde luego de la vida de los demás. Afirma que es la medida de todas las cosas, lo que le hace creer que sus derechos son ilimitados. Mara representa al egoísmo. La gran lucha del mundo, el gran drama de la historia de los hombres, drama que solo es resuelto por Cristo ahora en la carne al cumplirse nuestros deseos de felicidad y desde luego en la eternidad, es el fundamento de la anunciación a María. La vida solo puede ser un don para hacernos felices o una cárcel que nos limita nuestra mal entendida libertad. Este es un drama cristiano, el drama de la vocación. O se reconoce que la vida es un regalo de otro, o la vida no tiene ningún sentido. Esta es la gran decisión. En estas páginas está contenido el ideal de todo. Su tema es el amor, es decir, la concepción del propio ser en función del designio total. El designio tiene un nombre, es un hombre, Cristo, de quien se está en función a través del dolor abrasador, del impulso excepcional de generosidad, de la normalidad de la obediencia cotidiana.